Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título El Tribunal Constitucional, choque jurídico con trasfondo político. En esta ocasión lo vamos a hacer en formato de entrevista porque ya tenemos al otro lado de la pantalla a José María Fernández González, Chema para los amigos. Buenas tardes, Chema, ¿cómo estás? Buenas tardes, Paloma. Aquí estoy como admirador tuyo y seguidor tuyo. ¿Estás en Oviedo? ¿Nos recibes En desde Oviedo? Oviedo. Sí, en Oviedo. Bueno, Chema posiblemente sea conocido por algunos de los seguidores del canal. Chema es abogado, también es secretario del Consejo Asesor de la Fundación Gustavo Bueno y ya hace tiempo, ¿verdad, Chema? Pero bueno, fuiste profesor de Derecho Constitucional en algún momento de Sí. tu extensa vida profesional. Bueno, yo he llamado a Chema para tratar con algo de perspectiva, por supuesto con conocimiento de la materia, puesto que él es abogado y ha sido profesor de Derecho Constitucional, bueno, pues tratar este tema, ¿verdad?, que tanto debate ha generado y sigue generando, el problema de la suspensión por parte del Tribunal Constitucional del debate en el Congreso de los Diputados acerca de unas enmiendas del PSOE a una proposición de ley de este mismo partido, del PSOE, y también creo, si no estoy equivocada, del partido Podemos. Entonces, bueno, Chema, como vamos a ir muy pasito a pasito para que nos enteremos bien un poco de cuál es la polémica, cuál es el problema, yo te voy a ir lanzando preguntas muy sencillas para que tú pues, nos vayas informando. Entonces, ahora mismo, la primera pregunta sería, ¿en qué situación estamos ahora mismo? Si nos puedes resumir de alguna manera el problema, el momento actual del problema. Sí, bueno, ahora hubo unas novedades que iba a decir pequeñas, pero que no son pequeñas, que son importantes posteriores, porque esto ocurrió a mediados del mes pasado. Hace que casi va a ser un mes ahora que ocurrió el enfrentamiento. Parecía que se había pacificado, pero hubo el problema de que se aceleró la elección de miembros del Tribunal Constitucional por parte del Consejo de Poder Judicial y a resultas de eso hubo. Simplemente voy a anotar que hubo dos intervenciones de dos magistradas de esas del Tribunal Constitucional electas, las dos María Luisa, una segoviano, se apellida segoviana, y otra Balaguer, que tuvieron intervenciones, yo creo que algo imprudentes en los medios de comunicación. Balaguer fue quizá el más llamativo, o sea, que se declaraba feminista y marxista, ¿no? Y se declaró una cosa que decía constructivista, haciendo un ataque al formalismo jurídico, poniéndose como enfrentada al formalismo jurídico tipo de Kelsen. Pero en realidad ese adjetivo constructivista está haciendo referencia a un debate que hubo ya hace 40 años, que era lo que entonces llamábamos uso alternativo del derecho, que por ejemplo los seguidores tuyos seguramente que habrán oído muchas veces el nombre en la Fundación Gustavo Bueno de José María Lasso, un comunista que estaba muy vinculado a esto y había escrito a finales de los años 70 un artículo sobre el tema, y era que, y esto es lo importante, en la Italia antes a la debacle del Partido Democristiano y Socialista, estuvo el Partido Comunista a punto de acceder al gobierno. Precisamente lo que rompió el asunto fue la muerte, el asesinato de Aldo Moro. Pues bien, una serie de juristas de signo comunista plantearon una idea que era uso alternativo del derecho, que es que manteniendo el derecho burgués, vamos a decir, se hacía una lectura de izquierdas o comunista, manteniendo la forma porque se daba una interpretación distinta. Esto que acabo de decir tiene interés porque en alguna forma hay un trasfondo de esta cuestión en todo el debate que estamos teniendo ahora. Lo apunto ya inicialmente, de una forma directa o indirecta voy a referirme a ello después, en más ocasiones sospecho, ¿no? Y después hubo otra intervención de la miembro del tribunal, nueva miembro del Tribunal Constitucional, la señora Segoviano, que habló de que el caso catalán
el derecho a autodeterminación era un tema que había que estudiar porque era complicado. Es decir, no lo negó, a lo mejor es una salida diplomática, pero también puede ser que está dispuesta a entrar en ello. Y no es la única, porque después hubo la otra novedad de la situación que había hace un mes, es que hubo la elección ya del nuevo presidente del Tribunal Constitucional y salió designado el señor Cándido, el jurista Cándido Conde Pompido, que es conocido por haber hecho declaraciones al respecto de que él venía a resolver el problema catalán. Entonces eso es otra novedad. Hay otra... hay otra segunda cuestión, si quieren menor, pero que en todos estos casos no es menor, que es la que se nombró vicepresidenta del Tribunal Constitucional, era del mismo signo, por decir así, ideológico que de la misma mayoría, cuando había una tradición. Esto también es un tema que más en conjunto lo podemos tratar en esta entrevista. Pues había una tradición de que cuando se nombraba al presidente del Tribunal Constitucional de un signo, el vicepresidente era del otro signo, digamos de la minoría, y aquí no se respetó. No es la primera vez que ocurre esto, pero precisamente esto, por ejemplo, pasó en la época de Zapatero con el nombramiento del gobernador del Banco de España, que él impuso un gobernador de signo socialista cuando, y debiendo de poner un subgobernador de signo del PP, no lo hizo, para entrar a rodillo en el campo de esto. Esto es lo que me parece, vamos, como novedades que aprecio yo respecto a hace un mes. De acuerdo. Tú estás pues muy informado a través de la prensa, pues, de la actualidad, las redes sociales también, a través de Twitter. Entonces, bueno, pues otra pregunta sería, ¿cómo crees tú que está siendo percibida esta situación por los ciudadanos del común? También esto vendría aparejado a la pregunta de cómo se está manejando mediáticamente esta situación, cuáles son los signos de propaganda que podemos ver, o incluso ya meter de lleno pues toda esta polémica de la separación de poderes. Un poco así en general, ¿cómo crees que se está percibiendo la situación? Sí, yo creo que la primera parte creo que es lo más relevante para el ciudadano medio, que está viendo cómo en los medios de comunicación esto figura ya en las portadas, diariamente en las portadas, y los políticos están haciendo manifestaciones al respecto de todo esto. Lo que pasa que, sobre todo, en los primeros momentos, en los momentos iniciales de aquella decisión, que tenemos que hablar de ella después del Tribunal Constitucional, hubo unos ataques furibundos por parte de diversas autoridades de otros órganos del Estado. Fueron significativas de la presidenta del Congreso y el presidente del Senado, la intervención que tuvo tanto en Bruselas el presidente del gobierno, Sánchez, y después que hubo incluso estas repercusiones internacionales, no solamente por esta intervención en Bruselas de Sánchez, sino que también hubo más manifestaciones. Por ejemplo, el conocido como Grupo de Puebla, que es un grupo que son de partidos de izquierda, esas nuevas izquierdas que están funcionando en la América hispana. El Grupo de Puebla hizo una declaración también en el mismo sentido que estas. Todas ellas iban cargando contra la judicatura en general y el Tribunal Constitucional en particular, diciendo que había un golpe de Estado de los magistrados y que se trataba de derribar el régimen político español por parte de los magistrados. Esto es lo importante. Claro, fue tan fuerte la participación inicial o las intervenciones iniciales que se hicieron en este sentido, que yo creo que asustó incluso en el extranjero. Y lo digo por lo siguiente, porque de repente en 2 o 3 días cortaron en seco el asunto, y hubo algo muy significativo, que fue una rueda de prensa que dio después de la intervención en Bruselas de Sánchez,
la ministra Nadia Calviño, en una rueda de prensa, un corresponsal extranjero le preguntó: oiga, ¿y usted no piensa que esto puede traer consecuencias para las inversiones en España? Es decir, elevaron tanto el tono de la crítica al Tribunal Constitucional y a los jueces en general, que no solamente en España, el ciudadano medio, que es lo que tú me preguntabas, sino también en el extranjero, medios de comunicación y probablemente gente con responsabilidades, que tengan influencias y tal, dijeron: aquí puede estar pasando algo muy grave en España. Es decir, que no es solamente una cuestión interna de España, porque esto afecta, es decir, si hay una inestabilidad política muy grande, se puede generar una deslegitimación del sistema mediante ese tipo de batallas políticas, ¿no? Y de hecho siguen, los medios que giran alrededor del gobierno actual siguen defendiendo ese tipo de posturas. Por ejemplo, aquí en Oviedo hace pocos días, hace un par de días, estuvo el catedrático Pérez Royo, y yo vi una reseña de prensa donde él manifiesta la necesidad de reformar la Constitución, y en parte es por eso, es decir, sobre todo en los medios, son mucho más explícitos los medios que giran alrededor de Podemos, o las personas que giran alrededor de Podemos son mucho más explícitos en estos ataques al poder judicial, vamos a decir poder entre comillas, porque tú ya sabes que en el ambiente, en el ámbito de la Fundación Gustavo Bueno, los poderes se entienden de otra forma, se entiende la normalidad de la gente, ¿no? De los juristas y todo esto. Muy bien, bueno, pues si te parece, Chema, nos metemos de lleno en el contexto político del problema. Entonces, empieza por donde tú creas Sí. adecuado. Bueno, el contexto, tal como lo veo yo, el contexto político del problema es, por decirlo en otros términos, en vez de utilizar contexto, podemos hablar del contorno o del entorno, que son expresiones que utiliza Bueno, y que son esto. El contorno sería propiamente el contorno constitucional, el sistema político derivado, pero también el entorno es más amplio, que es todo el sistema de democracias liberales entre las cuales está inserta el régimen español actual, ¿no? En todas estas democracias liberales arrancan fundamentalmente de la Revolución Francesa, aunque también tienen componentes importantes que derivan de la Revolución Americana, de la independencia americana, ¿no? Y tienen unos principios que son muy significativos y que precisamente son los que pueden estar en discusión en este momento en España, como estuvieron también en discusión en el periodo de entreguerras. Es decir, el triunfo inicial de las democracias liberales fue a raíz de finalizar la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles y todos los regímenes que se fueron organizando en Europa en aquel momento, pero enseguida empezó a haber una serie de críticas que son, algunas de esas críticas fueron solventadas después de la Segunda Guerra Mundial, poniendo un sistema de lo que los americanos llaman checks and balances, que es controles y equilibrios. Es decir, el sistema de democracias liberales se basa en que es la oposición al poder absoluto frente al absolutismo, y para ello hacen eso que llaman separación de poderes. Ya hablaremos ahora un poco de lo que eso se entiende por separación de poderes, lo que entienden unos y otros por separación de poderes, ¿no? Pero en Norteamérica utilizan algo que denominan eso de controles y equilibrios, que es importante para decir que ni un poder no se haga con uno de los poderes del Estado, no se haga con la totalidad del poder. Y entonces, si bien en las constituciones después de la Segunda Guerra Mundial se metieron sistemas de garantías, esos sistemas en parte pueden funcionar y en parte no. Adelanto ya, por ejemplo, un sistema de garantías, es las mayorías reforzadas. ¿A qué se refiere?
Pues se refiere a que en las democracias liberales hay un principio que es el de la alternancia. Es decir, la democracia ha de ser de tal calibre que siempre sea posible que haya otro partido que acceda al poder. Y cuando se dice otro partido, se dice también otras ideas políticas distintas. Es decir, esos que decían en el periodo entre guerras, decían la chance. Y la consecuencia es que el hecho de tener el 51% de los votos no da derecho a laminar y hacer desaparecer a la oposición. Eso fue lo que hizo Hitler. Y ya se habían hecho en Alemania críticas muy fuertes a esto, ¿no? Y una de los métodos que se utilizó para aminorar esa diferencia es el tema de las mayorías. Pero hay más cuestiones. Se incluyeron en la Constitución española, por ejemplo, hay una serie de artículos que son fundamentalmente del título primero de la Constitución, que son definitivos para definir el sistema político en el que estamos. El título primero, que son los artículos 1 a 9, ahí se define cómo es el sistema político español. Y es muy significativo el punto 1 del artículo primero, que dice: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, y son estos los que define: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estos 4 principios o valores superiores. Bueno, pues estos, dicho de esa forma, la traducción política es este artículo está dibujando una democracia liberal. Y entonces, tanto la libertad como la igualdad y el pluralismo político, bueno, y también la justicia, está hablando de eso que te estaba diciendo hace un momento. Es decir, el pluralismo es fundamental, el mantener el pluralismo. Y uno de los mecanismos, como te decía antes, que se habilitó después de la Primera Guerra Mundial, son el reforzamiento de mayorías para determinadas cuestiones. Esto lo acaba de decir, por ejemplo, un comisario de la Unión Europea, a raíz de este problema español y de ese problema en concreto, dijo: es que algunas cuestiones hay que convenirlas y consultarlas. Algunas cuestiones importantes que afectan al fondo del sistema. Y entonces aquí en España, por ejemplo, hay en la reforma de la Constitución, en los artículos 166 y siguientes de la Constitución, en la reforma de la Constitución hay unas partes que son fundamentales. Una de ellas es este título preliminar, pero también están las relativas a la corona y las relativas a los derechos fundamentales, que no se pueden modificar con el 51% de los votos, sino que nace unas mayorías muy cualificadas de 3/5 para que haya un consenso entre los partidos políticos que están en el juego en el país, ¿no? Curiosamente, mayoría de 3/5, que también figura constitucionalmente para la elección de miembros del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, y que es uno de los caballos de batalla que en este momento se está dando mediante todas estas artimañas jurídicas que están en discusión. Es decir, estamos tocando un problema de fondo que toca al fondo del sistema de democracias liberales entre las que está inserta España. Muy bien, entonces esto, bueno, pues para cerrar el capítulo o para plantear el capítulo del contexto político, sí. Contorno, de entorno, que son terminologías del materialismo filosófico. Si nos vamos ahora y focalizamos en cuál es el problema constitucional de fondo, ya si focalizamos exactamente en esa cuestión, ¿cuál es el problema constitucional planteado ahora mismo? Sí, el problema expresamente planteado en esa discusión fue
Es que hubo, como decías tú antes en la introducción, hubo unas enmiendas, las 61 y 62, que se presentaron a una proposición de ley de reforma de la ley orgánica del Código Penal que se refieren a esto que acaba de entrar ayer o antes de ayer, entró en vigor la modificación de la malversación y de la sedición, que afecta al caso de Cataluña, pues estaban tratando eso y sorprendentemente de una forma que llamó muchísimo la atención, se meten dos enmiendas a ese procedimiento. No voy a entrar a discutir por decir así, las entrañas jurídicas de todo, que es bastante complejo, pero voy a decir que ya que los dos partidos del gobierno presenten una proposición de ley distinta de proyecto de ley, el gobierno presenta proyectos de leyes y estos proyectos de leyes deben ser no solo discutidos en comisiones, sino también deben ser llevar una serie de informes de organismos afectados de todo tipo, de llamar a expertos para que hablen de eso. Pues bien, desde que está en el gobierno este Sánchez, lleva un montón, ya 100 y pico proposiciones de ley de temas que podían presentarlo el gobierno, pero que se los presentan los partidos del gobierno, los dos partidos del gobierno, los presentan a la limón para soslayar esto. Lo presentan como partidos, no como gobierno. Y soslayan esto. Y claro, aquí se incurre en eso que mencionaba yo antes de un comisario europeo, decía, en las cuestiones de calado hay que consultarlas y consensuarlas. Y se establecen esas mayorías importantes aquí en esto. Entonces, pero esa que se puso sorprendentemente, las enmiendas 61 y 62, se referían a una cuestión, a cuestiones que no eran propias de la ley orgánica del Código Penal. Y aquí entra el conflicto, entra aquí con esto. Es decir, además, lo curioso es que este tema quien lo había sacado a relucir años antes era el propio Partido Socialista contra el Partido Popular y ganó en el Tribunal Constitucional planteando este mismo tema. El tema que nos trae hoy tiene una peculiaridad que no estaba entonces, que voy a hablar de ella, pero es el mismo problema. Es decir, que cuando se meten enmiendas en la tramitación de una ley, tienen que ser enmiendas que materialmente correspondan al mismo problema que la ley que se está discutiendo. Esto es muy importante por otra cuestión del Estado de Derecho que no dije antes, que es el Estado de Derecho en las democracias liberales se entiende, y aquí es el caso principal, es el artículo 9.3 de la Constitución, que los poderes están sometidos a la ley. Y esto se refiere, por una parte, al tema de las competencias de las administraciones que funcionan distinta como los derechos de los ciudadanos. Los derechos de los ciudadanos funcionan con el principio pro libertate. No es que dije, leyendo el artículo 1, el principio de libertad. El principio pro libertate significa que el ciudadano, en una democracia liberal, puede hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley, mientras que las administraciones solo pueden hacer aquello que esté expresamente autorizado por la ley. En este caso sería la Constitución. Y entonces en la Constitución hay dos planos de esto del Estado de Derecho, que es las competencias formalmente, mejor dicho, materialmente, se establecen en la Constitución, que dice que el gobierno tiene estas facultades, las Cortes tienen estas facultades, los tribunales tienen estas facultades, las competencias autónomas tienen estas otras facultades, los ayuntamientos tienen estas facultades. Eso es la separación vertical y horizontal de poderes en esos términos, que ya digo que no son los de Gustavo Bueno, son los juristas liberales, que es lo que está extendido, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa? Pero no solamente tienen cada uno sus competencias y solo puede actuar en sus competencias, sino que además tienen que actuar con procedimientos específicos para ellos y con finalidades propias de su función. O dicho, por decirlo de una forma muy sencilla, si tú estás casada y quieres divorciarte, no vas al juez de lo penal, por muy bueno que sea el juez y que pueda dictar una sentencia justa, conociendo muy bien el derecho y todo esto, el juez de lo penal no puede dictar una sentencia de separación, de divorcio, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es competencia del juez de lo civil. Bueno, pues en lo que estaba hablando hasta ahora, ese choque fue en las competencias de procedimiento en el funcionamiento del Congreso. Entonces, lo que hubo fue, cuando la mesa de la Cámara aceptó tramitar las enmiendas 61 y 62 que metían camuflaba la elección de miembros del Consejo del Poder Judicial y para la elección de miembros del Tribunal Constitucional, y después que dentro del Constitucional no funcionase el mecanismo de control. El propio Tribunal Constitucional, según la Constitución, tiene facultades de controlar la idoneidad de los que entran a formar parte de él. Entonces, ese era el objeto de las enmiendas 61 y 62. Bueno, pues la mesa las admite a trámite. Entonces, ahí hubo dos recursos, los dos contra el fondo, pero uno de ellos, los dos recursos que no sé si lo presentó CDS, Ciudadanos también, pero tanto el PP como Vox presentaron contra el fondo de la cuestión, pero el PP incluyó una petición de que se defendiese el derecho de los diputados del PP, porque fueron diputados concretos, según el artículo 23 de la Constitución, que establece el derecho a la participación política, se les había negado la posibilidad de discutir eso mediante el sistema ese que había aprobado la mesa. Y esta cuestión formal es lo que discutió el Tribunal Constitucional. Formal, pero que fondo y forma, como tú también sabes, a veces es muy difícil digamos, son conceptos conjugados, están relacionados uno con otro, y detrás de una forma está la protección de una cuestión de fondo. La cuestión de fondo, el derecho a participar en el debate político, y la forma era que se les negaba a esa participación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por primera vez, respecto a la mesa del Congreso, aunque ya había habido sobre el fondo, ya había habido pronunciamientos del Tribunal Constitucional, también incluso por intervención, a propuesta del PSOE, a petición del PSOE, por ejemplo en Cataluña hubo varias, que suspendió el Tribunal Constitucional acuerdos de la mesa del Congreso del Parlamento de Cataluña, porque cuando todas aquellas leyes del año 17, que hubo varios problemas, no sé si te acuerdas, no solamente lo que es propiamente la secesión, el acuerdo de secesión, sino también era el tratar una serie de leyes que acompañaban. Pues bien, no sé si me estoy enrollando mucho. La novedad en esta vez fue que esos diputados del PP pidieron una medida cautelarísima, digamos, inmediatamente y sin mediar incluso participación del afectado, que en este caso sería la mesa del Congreso, el Tribunal Constitucional impidiese eso, porque era un derecho constitucional de los diputados a debatir eso. Y si se trataba sin debatir ellos, ya era irreversible la situación. Y por lo tanto, los procedimientos de medidas cautelarísimas se están utilizando en derecho civil y en derecho administrativo muchísimo.
Es decir, que pides a una administración que pare inmediatamente eso, porque una vez que esa administración realice determinado acto, un derecho del ciudadano ya es imposible de ejercitar. Ya en algunos casos se puede indemnizar económicamente, pero en otros no hay una posible reparación, como era el caso. Bueno, no sé si me enrollé un poco con esto. No, es que el tema es extenso, entonces vamos a ver, Chema, a ver si yo me he enterado de la situación. Grosso modo, lo que hay, entiendo yo, por un lado es que hay un el PSOE se salta el procedimiento en primer lugar presentando como proposición de ley, ¿verdad? Algo que tendría que ser un proyecto de ley, puesto que ellos son gobierno, pero lo presentan como partidos, como partido político, ¿no? PSOE y Podemos. Al mismo tiempo, incorporan dos enmiendas que no se ajustan a los contenidos estrictos de esa proposición. Sí. Y ahí tengo una duda que no sé si la he entendido. ¿El Tribunal Constitucional interviene porque debe intervenir en sí mismo como institución o es requerida por el PP? ¿Tiene que ser requerida o puede intervenir por voluntad propia? No, Hablando no, de voluntad. no tiene que ser requerida. En este caso lo que hubo fue recurso de amparo, dos recursos de amparos, pero sobre el fondo del asunto, que hicieron esos dos partidos, Vox y PP. Pero hubo una petición, los recursos de amparo son una petición de la parte que ve conculcado su derecho constitucional. Pero en este caso, como había una cuestión tan urgente que si no se resolvía sobre la marcha era imposible de volver atrás la situación, en la petición se pidió esa actuación inmediata, era la medida provisionalísima. Normalmente las medidas provisionales, cuando hay un tiempo, hay la posibilidad de que las dos partes aleguen y el juez decide sobre si mantenerla o quitar la cuestión y dejarlo la medida y dejarlo para cuando resuelva sobre el asunto. Está pendiente sin resolver el fondo del asunto, está sin resolver. Es decir, que todavía siguen en marcha las dos cuestiones esas, relativas a las enmiendas 61 y 62. Pero en el fondo, no el derecho de los diputados a elegir, sino si son procedentes o no. Vale, todo llega a ese momento, creo que fueron muchas horas las que estuvo reunido el Tribunal Constitucional. Finalmente, digamos que se llega a una decisión, inmediatamente todos los centros mediáticos del gobierno y afines al gobierno empiezan a utilizar la expresión golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado. Chema, ¿se puede hablar o qué opinión tienes en torno a esta expresión tan manida en las últimas semanas? Efectivamente, es que es una cuestión que está siendo utilizado por todos y tiene mucha miga. El problema que veo yo es que hay expresiones como hoy día, por ejemplo, llamar comunista o llamar fascista a cualquiera, llega un momento en que ya todos son comunistas y todos son fascistas. Hay expresiones que de utilizarlas mucho que se convierten en lisológicas, ¿no? Que no significan nada, hay que adjetivarlas, aunque fascista y comunista sea un adjetivo, habría que adjetivar, precisar a quién te estás refiriendo, ¿no? Bueno, pues en esto de golpes de Estado podemos estar corriendo el riesgo de que se convierta en tan usual la utilización de la expresión esa de golpe de Estado que ya la gente no lo valore, lo considera que es un episodio más de una batalla política y en parte tiene razón, pero es que hay una serie de signos y de cuestiones que por lo menos son para estar en guardia respecto a lo que está pasando, ¿no? La idea de golpe de Estado tiene modernamente un componente distinto al que tuvo inicial cuando surgió, por ejemplo, el famoso Gabriel Nodé, el bibliotecario Gabriel Nodé, que hablaba de razón de Estado y golpe de Estado. En realidad estaba hablando desde la perspectiva del
la monarquía absoluta y el sujeto que daba que utilizaba la razón de Estado, daba golpe de Estado, era el monarca absoluto. Lo que pasa, la diferencia entre uno y otro era que la razón de Estado era que el propio monarca decía claramente que se saltaban las normas. Eso es lo que defiende Gabriel Nodé, ¿no? A principios del siglo XVII en Francia. Esto, que el propio monarca se saltaba las normas en función de un interés superior que llamaban razón de Estado. Esa razón de Estado fue atacada por los pensadores españoles. El mismo Quevedo fue uno de ellos, pero sobre todo Suárez y Mariana en sus famosos libros que fueron quemados el de Suárez en Oxford y el de Mariana en París, porque atacaban a la monarquía absoluta, pues atacaban esa idea de razón de Estado, porque entendían que era, digamos, amoral, que era seguir la línea de Maquiavelo. Es decir, Maquiavelo es el mayor defensor de la razón de Estado. Yo como rey soy el que sabe qué es lo que necesita el Estado. No son mis ciudadanos, mis súbditos los que lo saben, yo lo soy. Y yo, viendo por el bien del Estado, velando por el bien del Estado, puedo saltarme las normas. En cambio, golpe de Estado es otra cosa. El golpe de Estado es... Gabriel Nodé lo toca también, pero es desde el propio soberano el que toma la decisión sin avisar. Pone un ejemplo que es muy bonito, Gabriel Nodé, que dice aquello de que se cantan los maitines antes del toque o que se ve el rayo antes del trueno. Es decir, tú das el golpe y después avisas. Es lo de Curcio Malaparte, la técnica del golpe de Estado de Curcio Malaparte. Es decir, unos pelotones de militares toman los núcleos clave del poder, desde el cuartel general del ejército, las emisoras de radio, los centros de telecomunicaciones y no sé qué, y se hacen, en unas horas, se hacen con el control de la situación. Eso se hace desde el propio poder. Lo que pasa es que hay que matizar mucho, y ya que a ti te gusta mucho la filosofía política, pues claro, había que estudiar distintas clases de golpe de Estado. La visión moderna que tenemos ahora de golpe de Estado, que a veces se confunde con revolución. Por ejemplo, Kelsen, en la segunda edición de su teoría general, dice que golpe de Estado y revolución es lo mismo, y él dice son el modificar la actuación del Estado, el comportamiento del Estado por procedimientos no previstos en la propia ley. En este caso sería la Constitución o las leyes fundamentales que están en el ámbito constitucional, ¿no? Pero claro, es que nosotros sabemos modernamente, ya no con el monarquía absoluta, desde Napoleón para acá, los golpes de Estado se dan desde lo que Gustavo Bueno llama la capa conjuntiva del Estado. A veces interviene la capa cortical. La capa conjuntiva sería el gobierno y los tres poderes, que dirían los liberales, ¿no? Los tres poderes, mientras que la capa cortical serían fundamentalmente el ejército o los servicios secretos y tal, los que darían esto. Pero claro, es que Napoleón, ¿cómo dio el golpe de Estado? Siendo él miembro del directorio, no, fue el siguiente después, ¿cómo se llama? El cónsul, siempre siendo cónsul, el 18 Brumario famoso, ¿no? Mussolini, ¿cómo dio su golpe? Lenin, ¿cómo dio su golpe? Hitler, ¿cómo dio su golpe? Todos desde el gobierno. Es decir, utilizaron las facultades que les da la posesión de los recursos del gobierno, la policía, el posible control de los medios de comunicación, de los transportes, etcétera, les permitía dar un golpe que era en algunos casos imparable, como estos que acabo de decir, en otros fracasaron y tal. Y es menos
aquí en España, por la razón también de conveniencia política, se llama llaman a Franco golpista, ¿no? En realidad, habría que llamarlo de otra forma, a lo mejor puede ser revolución, pero no golpe de Estado, en el sentido de que estuvo dado por la capa cortical, que además organizado por el general Mola, que además no fue Franco el que lo organizó, ¿no? Y después hubo una guerra civil. Con esto estoy queriendo poner de relieve que los golpes de Estado modernamente se están haciendo de otra forma. Digamos, el ejemplo, si se quiere, más brutal fue el de Lenin, en la forma de ejecutar lo que disolvió la Duma y empezó una represión muy grande, pero Napoleón desde el gobierno se hizo con la totalidad del gobierno, aunque lo camufló con el nombre de directorio para todo esto, ¿no? Pero el caso que hoy se toma como paradigma de esto es el caso de Hitler. Hitler, a través de las leyes habilitantes, pero no solamente eso, incurrió en eso que decía yo antes de el 51%, es decir, tú tienes el 51% de los votos y de los miembros del Congreso de los Diputados y tú puedes laminar a la oposición. Y entonces vas creando poco a poco una situación de hecho en que llega un momento en que no tienen posibilidades de actuar la oposición. Puedes laminar la posibilidad de libre expresión mediante leyes que califiquen de atentados contra el Estado las opiniones y cosas de esas, ¿no? Entonces, mediante el 51% de los votos en el Congreso, tú puedes laminar a cualquier oposición que eso. Es decir, la posibilidad de alternancia, que sería un requisito fundamental de las democracias liberales, como es el caso de la española, desaparece o queda francamente tocado. No sé, vamos, si yo no me atrevo a decir que estemos viviendo en un golpe de Estado, pero sí hay cosas que son como mínimo preocupantes. Preocupantes de todo esto que se está pasando, porque es que lo que se vio, un intento de copar tanto el Consejo del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional, que es el que va a revisar todas las leyes que se hagan. Y entonces es un tema, pero realmente delicado, lo que estamos viendo. No sé, bueno, yo creo que sí está en juego los requisitos de democracia liberal, que es el que tenemos el régimen español. E insisto, ya lo dije 2 veces y lo vuelvo a decir, un miembro del Consejo de la Comunidad Europea dijo que los temas delicados hay que consultarlos. Y estos son temas muy delicados. Vale, pues sí. Vamos a ver. También hemos visto cómo circulan sin freno todo tipo de falacias. Chema, seguro que tú tienes por ahí anotadas o anotado alguno de estos, algún conjunto de las falacias que se están administrando ahora mismo en torno a este tema. Y también, para que no se nos pase, antes nos has anunciado que ibas a hablar un poquito más, y si no te pido yo que lo hagas también, que profundices en esta cuestión de la separación de poderes, que nos hagas algún apunte desde la perspectiva del materialismo filosófico. Entonces, falacias, en primer lugar, ¿qué nos puedes contar en torno a esto? No, efectivamente que hubo, en todo debate político, ahí se suelen utilizar muchas falacias, pero con esto no trato de relativizar lo que está ocurriendo aquí, porque aquí se utilizó con frecuencia una falacia muy importante, que es la de decir que se estaba violentando la soberanía nacional. Es decir, se decía, como se está impugnando un acuerdo de la mesa del Congreso y se suspende por parte del Tribunal Constitucional, el Congreso es soberano
Luego, el Tribunal Constitucional está impugnando la soberanía nacional, está conculcando la soberanía nacional, es decir, es un golpe de Estado. Sí, Pero así, dicho eso, es un golpe de Estado en esta interpretación, ¿no? Eso es lo que se decía. Claro, eso es una falacia. El Congreso no es soberano. Y además, quiero decirte que esto no es, vamos, esto no en España, en cualquier país del mundo, un politólogo, un jurista, constitucionalista y tal, te lo dice claro. Es decir, esto es de primero de derecho y además se ve en primero de derecho, ¿no? Quien es soberano es la nación española. Quien es soberano es la nación española. Tengo por aquí, a ver si me acuerdo de leer un texto de Martínez Marina sobre esto, que es muy interesante. Entonces lo que hay es, en las democracias liberales, en el sistema este en el que estamos nosotros metidos, hay la distinción entre poderes constituyentes y poderes constituidos. Entonces, la soberanía nacional se ejerce de dos formas. Una, cuando se convoca una asamblea constituyente que va a elaborar una nueva constitución y va a decidir sobre todo cómo se va a organizar el Estado. Si monarquía, república, si unitario, si centralizado, descentralizado, si con esta serie de derechos o con esta otra serie de derechos. Y voy a leer, es que me gusta mucho porque hay una frase que voy a leer de Martínez Marina que figura en su libro Teoría de las Cortes, publicado en 1813 o 14, no sé, es un año o dos después de aprobada la Constitución de Cádiz, pero que lo conocían muchos de los constituyentes de Cádiz, y que es reflejo, por una parte, del pensamiento tradicional español, pero plenamente vigente en este momento. Y además es de una claridad enorme. Dice Martínez Marina, dice: la nación no pierde su existencia política por la muerte de su rey ni por la ineptitud del príncipe heredero. Bien lejos de eso, faltando el jefe en quien había depositado la suprema autoridad o no pudiendo ejercerla su heredero y sucesor, se entiende ahora que la nación reasume la soberanía en cuya virtud debe proveer a su conservación y prosperidad, estableciendo el género y método de gobierno que le pareciese más conveniente. La nación sola es entonces el juez competente en todas las cuestiones, pretensiones, dudas y litigios que se puedan suscitar con estos motivos. A solo ella corresponde decidirlas y terminarlas con arreglo a la Constitución y a las leyes adoptadas y recibidas. Es muy bonito el texto, por lo menos a mí me gusta mucho. Y esto, que tiene 2 siglos, sigue siendo plenamente vigente. Entonces, la primera forma de manifestarse la soberanía nacional es la creación de una asamblea constituyente. Y la segunda forma de manifestarse la soberanía nacional es un referéndum sobre una constitución, bien una constitución entera, bien sobre una parte de la constitución. Son las dos únicas formas donde existe en digamos, físicamente, por decirlo así, la soberanía nacional. Todo lo demás son poderes constituidos. Las Cortes, el gobierno, el ejército, los jueces, son todo poderes constituidos. Ninguno de ellos es soberano. Y por eso, en la separación de poderes, es que ninguno de estos poderes constituidos puede rivalizar con la soberanía nacional. Ese es el razonamiento. No puede ir acaparándolo todo de tal forma que desaparezca esa soberanía nacional que se ejercita mediante el referéndum o mediante la Asamblea Constituyente, y entonces deja de funcionar. Y un solo poder, el ejército, los jueces o no sé quién, se queda con todo el poder. Yo creo que, vamos, a mí me parece que es un tema fundamental. La mayor falacia que se utilizó estos días fue eso, que además es que unas veces refleja ignorancia, porque también hay ignorancia, pero otras veces es una temeridad soltar ese tipo de cuestiones, porque mucha gente ingenuamente no
no se da cuenta, cree alguien que está ocupando un puesto que está diciendo la verdad y que es importante. Entonces se puede escandalizar y puede generar los temores que yo decía al principio de esta intervención, ¿no? Me parece que es muy importante. Vamos, hay más cuestiones. Por ejemplo, otra de las falacias que se dijo mucho, una intromisión sin precedentes, ya te mencioné varias ahí, vamos, tengo aquí una lista ya desde el año 11 para acá, ahí ya va habiendo como 6 intervenciones o más. Curiosamente, reitero lo dicho antes, varias de ellas por iniciativa del Partido Socialista y casi todas ellas referidas a Cataluña. Al caso catalán. En varios casos en donde, porque hay un principio que no es aplicable aquí, pero que digamos, pedagógicamente es válido. Quien puede lo más, puede lo menos. Es decir, si ya digo que no es aplicable aquí al caso, pero como idea que puede ser comprensible es lo siguiente, es si el Tribunal Constitucional puede dejar sin efecto una ley, ¿cómo no va a poder dejar sin efecto un acto de la mesa del Congreso que pedía que quería que se hiciesen las cosas de una forma y no de otra? O sea, porque lo que se impugnó en esos procedimientos era un acto de la mesa, una decisión de la mesa del Congreso, no fue una ley. No fue una ley, una decisión de la mesa del Congreso y que sigue el fondo de la cuestión, sigue pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional. Entonces, si el Tribunal Constitucional puede tirar abajo una ley, ¿cómo no va a poder tirar un acto de esto? No es, ya digo que ese no es el razonamiento, pero porque lo de sin precedentes es mentira, clarísimamente mentira, porque hubo un montón de situaciones similares a esta. Hay una cosa que se me había pasado antes, es que uno de los síntomas de que se está utilizando arbitrariamente el derecho es, en algunos casos se habla de desviación de poder, cosas semejantes que se emplean más en el derecho administrativo que en el derecho constitucional, pero que es lo siguiente. La ley orgánica del Consejo del Poder Judicial fue modificada por este gobierno en 2 veces en sentido contrario. Como no lograba obligarles a que eligiesen a los miembros del Tribunal Constitucional que quería, tal como lo pretendía, pues les quitó competencias al Poder Judicial, al Consejo General del Poder Judicial, competencias para designar tanto esto como a designar a miembros de los tribunales superiores de justicia, del Tribunal Supremo, etc. Es decir, se les dejó sin facultades de esas designaciones, ¿no? Para que ellos se viesen obligados a rendirse, a dimitir o a lo que fuese. Y sin embargo, en menos de un año se hizo una ley utilizando entonces, pero solo a nombrar los miembros del Tribunal Constitucional. Eso fue porque no se habían dado cuenta de que con el intento de presionar lo que de verdad les interesaba era el Tribunal Constitucional y les habían quitado las competencias de nombrar a miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, en menos de un año, el gobierno mediante ese sistema de proposición de ley, no de proyecto de ley, lo que decíamos antes, hizo una cosa y lo contraria referente a esto. Para mí, esto, con independencia de que la idea de fondo o el interés final que se pretendiese fuese el controlar el Tribunal Constitucional, es decir, quien iba a dictaminar si las leyes que hace este gobierno son constitucionales o no, hay una cosa muy grave.
que los tribunales superiores de justicia, pero sobre todo el Tribunal Supremo y algunas salas, por ejemplo, la de lo contencioso administrativo, la sala tercera, están quedando casi sin magistrados. Es decir, que se están atascando todos los procedimientos y eso está repercutiendo en los ciudadanos, pero de una forma clarísima, ¿no? Que está retrasándose la emisión de sentencias y claro, una justicia que tarda en realizarse no es justicia. Es esto. Bueno, yo creo, no sé si tendrás alguna cosa más, pero yo creo que podemos acabar aquí. Bueno, ¿Qué te parece? yo creo que solo tengo anotada una última pregunta para que nos hagas algún comentario, pero bueno, recapitulando. En la pregunta anterior o en la previa, no recuerdo bien, yo hablaba de que de modo propagandístico, inmediatamente los medios o las plataformas mediáticas afines al gobierno de coalición, pues saltaron acusando en redes sociales de un golpe de Estado, un golpe de Estado que se había dado supuestamente por parte de las fuerzas oscurantistas de la derecha o de la extrema derecha contra, esto que acabas tú muy bien de explicar, contra esa supuesta soberanía que ellos interpretan como que ellos como partidos ahora mismo en el gobierno pues son los representantes, o sea, son los depositarios de esa soberanía. Pero realmente, Chema, ¿qué nos puedes tú contar en torno a qué efectos realmente, qué consecuencias podemos percibir o qué lío se está preparando que pueda afectar a la marcha del régimen actual, del régimen de la Constitución de 1978? Es decir, de alguna manera, ¿qué se está buscando hacer? ¿O qué crees tú que está, en qué lío estamos? Vamos. Uno de los miembros recién nombrados del Tribunal Constitucional, que fue ministro de Justicia con Sánchez Campos, y tuvo unas famosas declaraciones en la propia, me acuerdo que él lo dijo en el Congreso, en una interpelación que hizo algún diputado. Él respondió que se estaba procediendo a una, digamos, no me acuerdo si dijo revisión o constitucional o a una nueva constitucionalidad, que se estaba en camino a una nueva constitucionalidad. Esto hay varias formas de evitarlo. Uno, en su caso, el problema es que fundamentalmente para hacer esto se puede evitarlo desde el propio gobierno, y en este caso es el propio gobierno el que podría estar interesado en ello, según dijo el ministro Campos, ¿no? Es lo que se llama la defensa política de la Constitución, los estados de excepción, alarma y sitio. Por ejemplo, lo que hubo en Cataluña fue de este tipo, y entonces donde es la iniciativa parte del gobierno y se instrumentaliza también en las Cortes, y tienen diversas formas, pero aquí en este caso el gobierno, si es el gobierno el que está intentando modificar la Constitución, la forma de modificar la Constitución es dejando como inservible la otra forma de defensa de la Constitución, que es la defensa jurídica de la Constitución. Los estados de excepción, alarma y sitio son la defensa política de la Constitución, y la defensa jurídica de la Constitución se hace en algunos casos de forma desconcentrada, pero en casos muy puntuales en los tribunales, sobre todo en lo contencioso administrativo, en defensa de algunos derechos y tal, pero es sobre todo el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay aquello que antes comentaba de la María Luisa Balaguer, la miembro del Tribunal Constitucional, que hablaba de que ella era constructivista, y aquellas referencias que hice, ¿te acuerdas?, al uso alternativo del derecho, es recaer en lo que en derecho constitucional se suele denominar la mutación constitucional. Es decir, dada la dificultad del procedimiento para modificar tanto el título primero como el capítulo de la primera sección del capítulo de derechos fundamentales y el tema de la corona, la tentación de modificarlo mediante una interpretación distinta de la Constitución está ahí. Y hubo
declaraciones de todo tipo por algunas personas, empezando por este propio, el actual presidente, el que nombraron presidente del Tribunal Constitucional, el conde de Pompido, ¿no? Aquello de mancharse el vuelo de las togas con el polvo del camino, ¿no? Y esa María Luisa Balaguer pues lo dijo que no había que prevalecía el derecho sobre la ley. Dijo que hacía esa distinción diciendo que ella pasaba por encima de la formalidad de la ley y por eso era constructivista. Es algo parecido, no es lo mismo en este caso, pero es algo parecido al lío jurídico que hubo en Estados Unidos hace un año con aquella sentencia que fue muy polémica del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que ahí funciona, para estos casos funciona como el Tribunal Constitucional en España, aquella sentencia sobre el derecho del aborto. Es decir, había una sentencia ya de los años 60, me parece que era, donde se decía que constitucionalmente existía el derecho al aborto y por lo tanto no se podía restringir o prohibir el aborto en Estados Unidos. Entonces, esta sentencia nueva dice, no, en ningún sitio de la Constitución se dice que exista el derecho de aborto. Entonces, lo que las legislaciones de los estados pueden hablar lo que quieran a favor o en contra del aborto, las legislaciones de los estados. Se pueden apelar después las decisiones o lo que sea, o esas leyes. Pero en la Constitución no dice nada. Bueno, pues aquí sería un mecanismo similar al que no es lo mismo, pero yo hago una interpretación distinta de un texto de la Constitución y saco unas consecuencias distintas de la que se estuvieron haciendo hasta ahora. Va a ser difícil en algunos casos, por ejemplo, el derecho de autodeterminación, así de frente no se va a poder admitir porque hay procedimientos, varios pronunciamientos del Tribunal Constitucional, pero sí puede haber otras cosas indirectas, por ejemplo, una de las cosas que se habla mucho, la posibilidad de hacer un referéndum consultivo que se interprete como obligatorio. El tema de los referéndums es un tema muy delicado y muy importante. No es que te hablaba antes de que la soberanía nacional se manifiesta cuando se hace un referéndum sobre la Constitución. Sobre la Constitución. Entonces, aquí en España hubo dos referéndums que yo sepa con el sistema del 78. Uno fue el famoso ingreso en la OTAN y otro la aprobación de aquel que después fue inútil, en la aprobación de la Constitución Europea. Del tratado. Del Tratado Europeo, ¿no? Bueno, pero esos referéndums, ninguno de los dos era constitucional. Es decir, no fueron soberanos, lo que se pronuncia ahí no fue soberanos, eran pronunciamientos que eran indicativos y que podrían tener más o menos relevancia política, pero jurídicamente no tenían relevancia. Y sabían, quienes lo convocaron, sabían que pasaba eso. Pero ¿qué pasa si hacen una interpretación de que un referéndum sí hay que interpretarlo como una cuestión de soberanía? Cuando, por aquello que dije yo, poderes constituyentes y poderes constituidos, esa diferencia, ¿no? Es clara. Pues podía ser una de las vías, no sé. Lo que está claro es que se está intentando centralizar el poder clarísimamente, es decir, se está intentando atacar esa separación de poderes propia de las democracias liberales en el sistema ese. Tú y yo sabemos que precisamente, aparte de la clasificación de las capas de poderes, de las capas del Estado que hace bueno en el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, hay un artículo muy interesante en el Basilisco anterior a esto, donde estudia a Montesquieu y dice que la gente está diciendo que Montesquieu hablaba de 3 poderes y no habla de 3 poderes, habla de muchos más, ¿no? Bueno, no sé si habré cumplido con tus expectativas. Yo perfectamente. Vamos a ver, yo creo que nos hemos ido a cerca de 1 hora y 10 minutos. Caray. Bien.
sí, sí, porque hay muchos temas que tratar. De hecho, bueno, pues podríamos seguir y seguir y seguir, Chema. sí. Pero bueno, yo creo que hemos planteado una panorámica general. Queda abierta esta discusión, es decir, esa supuesta modificación de la Constitución del 78, pues posiblemente sea con efectos distáxicos, puesto que, bueno, pues viene... Yo no sé hasta qué punto, Chema, hay peligro. Ahora mismo mira, se me acaba de ocurrir la pregunta por los comentarios que aparecen muy a menudo en Twitter. ¿Qué posibilidades reales hay ahora mismo de ilegalizar a partidos políticos? Y no me estoy refiriendo a los separatistas, que todos estaríamos encantados, sino ilegalizar a un partido como Vox, por ejemplo. Ahora mismo, ¿eso es posible ahora mismo en España? ¿Qué dificultades puede tener? Mira, precisamente ese sería un ejemplo que a mí no se me ocurrió sacar, pero eso, cuando estaba yo antes hablando de un referéndum que necesariamente tiene que ser consultivo, lo transforman en obligatorio políticamente, también pudiera ocurrir que conforme a la ley de partidos políticos es realmente difícil ilegalizar a Vox, ¿no? Realmente difícil. Ahora bien, en cambio, ya está ilegalizado un partido político, lo que pasa es que después el Tribunal Constitucional lo tiró abajo, que era lo de lo de Batasuna, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que posiblemente se intente violentar la ley con esa cuestión, pero y llega al Tribunal Constitucional y dice, no, no, la ley es válida. ¿Y qué se hace? Pues esa es una forma de modificar la Constitución por vía de interpretación. Es lo que llaman mutación constitucional. El texto no se cambia, pero se le da un sentido totalmente distinto. Y estos eran los constructivistas. ¿Cómo Los lo llamaste? María Luisa Balaguer se llama a sí mismo constructivista, que era lo que dije que en los años 70 y 80 estuvo muy de moda en Italia cuando parecía que tenía una chance el Partido Comunista, la cual de Berlinguer y todo esto. Se hablaba de uso alternativo del derecho. Había jueces, catedráticos y tal que lo utilizaban mucho y aquí llegó a utilizarse algo, pero se dieron cuenta del peligro que suponía eso, es decir, lo mismo que puedes meter, lo mismo que en aquel entonces alguien de izquierdas pudiera meter en una legislación de derechas una interpretación de izquierdas, pues de la misma forma alguien muy de derechas puede en una legislación neutral meterle una interpretación necesariamente muy de derechas. Es decir, es un arma de doble filo. El uso alternativo del derecho o el constructivismo es un arma de doble filo, porque después las armas las caga el diablo, ¿no? Tú haces una ley creyendo que te va a salir bien esto y resulta que le sale bien al contrario tuyo porque te desplaza del poder por la razón que sea. Es un tema muy delicado, ¿eh? Eso en esto, no sé. Bueno, si estuviese vivo nuestro amigo José María Lasso, igual opinaría otra cosa, pero bueno, a ver. Sí. Bueno, Chema, pues yo creo que podemos dar por concluida la conversación. Bueno, esta exposición que nos has hecho muy generosamente, gracias, Chema. Por lo menos que quede claro que una cosa es el nivel de propaganda y de opinión personal subjetiva que muchas veces abunda pues, en las tertulias de televisión, en las radios, en las redes sociales. Y otra cosa es ver, pues desde la perspectiva que nos ha ofrecido Chema, la complejidad tremenda del asunto, prácticamente un asunto sin fondo, inabordable en una sola hora de conversación. Pero bueno, espero que les haya interesado. Chema, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, Un fuerte muy interesante. abrazo hasta Oviedo. En Oviedo ahora mismo llueve. Sí, no sé. Bueno, No lo sabes. yo te seguiré viendo por la pantalla, que soy un forofo tuyo desde el primer momento. Ya te lo dije Sí. en persona muchas veces y por tweets y ahora te lo digo en público. Bueno, y tengo por ahí alguna idea que me sobrevuela en este mes de enero que tengo tan complicado y que intentaré hacer entrevistas porque no me da tiempo a hacer los capítulos canónicos. Chema,
voy a intentar contar contigo para tratar otro asunto, que es el asunto del laicismo, la laicidad, perdón, del Estado. Entonces, bueno, yo te informaré a ver si estás disponible para atendernos. Y bueno, pues una vez más, agradecerte tu compañía y despedirnos de todos los seguidores del canal de Fortunata Jacinta con Sun Tzu, como siempre. Si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Hasta luego. Bueno, adiós.